concerniente al avance o al complemento que tenemos pendiente con relación a lo que son las leucemias. Bien, habíamos hablado hasta la anterior oportunidad de todo lo que son las leucemias agudas, y en esta oportunidad vamos a hablar de lo que son las leucemias crónicas, y con eso estaríamos concluyendo la actividad del día de hoy. ¿De acuerdo? Daremos oportunidad a sus compañeros a que se conecten un minuto más y arrancamos 19:10 en punto. Bien, ahora sí, daremos inicio, por favor. Vamos a hablar, como bien estábamos indicando, de la segunda parte relacionada a lo que son las leucemias, y en esta oportunidad nos tocaría hablar de lo que son las leucemias crónicas. Habíamos indicado que esta enfermedad, lamentablemente oncohematológica, frecuente en nuestro medio, pues tiene causales como de esta enfermedad entonces oncohematológica, que definitivamente está dentro de lo que son todo tipo de cáncer dentro de lo que es el cuerpo humano, ¿no? Representa hasta en el 10%, por si acaso, de todas las enfermedades oncológicas que se pueden llegar a presentar entonces en relación a los otros tipos de aspectos. Entonces, si se dan cuenta, 10% es una enfermedad definitivamente alta que va a estar también dentro del contexto de datos que nosotros tenemos que llegar a diagnosticar. Habíamos terminado con lo que es la leucemia mieloide aguda. Ahora vamos a hablar de lo que es la leucemia linfoide crónica, ¿no? Es la primera que vamos a ir determinando para posteriormente terminar con lo que es la leucemia mieloide crónica. Si hablamos del linfoide, habíamos indicado que la clonación o la proliferación anormal van a ser linfocitos. Bien, entonces son linfocitos atípicos o linfocitos anormales o linfocitos pequeños, pero que van a tener un aspecto maduro que se van a poner en circulación a nivel de lo que viene a ser el torrente sanguíneo. Bien, van a afectar directamente desde lo que es la médula ósea hacia los diferentes tejidos linfoides. El cuadro clínico no es diferente al cuadro de la leucemia crónica, perdón, de la leucemia aguda. El cuadro clínico tenemos que llegar a decir que el 90% de estos pacientes generalmente se van a presentar en personas mayores de los 50 años. Y habíamos hablado de un signo patognomónico para nosotros que vienen a ser las adenopatías. Y en este caso, de igual forma, ¿no? Se van a presentar adenopatías, además entonces de estar acompañado con una fiebre de origen prolongada y los cuadros entonces de anemia. Nuevamente recalcando o recordando un poquito, cuando hablábamos nosotros de leucemia linfoide aguda, habíamos indicado que el ciclo
Con las disculpas de los compañeros, todavía tenemos muchas personas que quieren seguir ingresando a la clase, pero hay que hacerles recuerdo, por favor, que habíamos indicado que cuando determinamos una hora exacta es donde tenemos que llegar a iniciar. Por favor, sería importante no tener la insistencia correspondiente en el sentido que solamente vienen a perjudicar a las personas que estuvieron presentes desde el principio. Bien, continuaremos, por favor. Bien, entonces estábamos haciendo ese tipo de comparación, que la forma de poder determinar o diferenciar una leucemia linfoide crónica de una aguda también va a estar basado en el grupo etario. Eso no quiere decir que una persona mayor de 50 años no pueda llegar a tener una leucemia linfocítica aguda. Bien. A diferencia de la aguda, en la crónica nosotros tenemos diferentes tipos de gradación, o si ustedes quieren, tenemos diferentes formas para poder estadificar directamente el problema en el cual nosotros nos estamos sometiendo. Tenemos dos tipos de sistemas de gradación clínica, como es el sistema de Wright y como es el sistema de Binet. Ambos nos hablan justamente del tiempo de supervivencia de nuestro paciente. Los unos hablan en relación a los meses y los otros hablan en relación entonces a los años. Otra de las diferencias entre estos sistemas de gradación, tenemos que el sistema de Wright va a realizar esta gradación o esta clasificación, si ustedes quieren, en 5 grupos, comenzando del grupo 0, 1, 2, 3 y 4, versus el sistema Binet, que solamente hace su clasificación en 3 grupos, ¿no? Ellos toman en cuenta las letras como ser el grupo o el grado A, B o C. Sin embargo, los datos clínicos y laboratoriales, ambos manejan las mismas características. Como por ejemplo, en Wright vamos a hablar netamente del grado 0, en el cual el laboratorio y la clínica nos va a indicar que el paciente tiene aumento en gran cantidad de los linfocitos, porque eso es justamente lo que estamos determinando, ¿no? Linfocitos anormales o atípicos o pequeños, si ustedes quieren, que estén circulando en sangre periférica. Entonces vamos a encontrar linfocitos en sangre periférica y a nivel de lo que es médula ósea, abundantes. Bien, estos pacientes que solamente van a presentar este tipo de cuadro clínico y laboratorial tienen una supervivencia de más de 150 meses y nosotros tenemos que determinar que estén en un grado 0. El grado 1, además de presentar estos linfocitos circulando en sangre periférica y médula ósea, el paciente tiene que llegar a tener las adenopatías que habíamos indicado, ¿no? Que es lo patognomónico de esta enfermedad. En el grado 2, los linfocitos van a estar presentes además de las adenopatías, pero sin embargo acá va a empezar a haber crecimiento de algunos órganos hematopoyéticos como es el hígado y el vaso. Vale decir que estos pacientes van a presentar hepato y esplenomegalia. Ya estaríamos en un grado 2. El grado 3, el paciente presenta linfocitos circulando, además de presentar adenopatías, además de presentar hepato y esplenomegalia, pero sin embargo ya va a haber, además, alteración de las otras células de la sangre, como viene a ser los glóbulos rojos, y el paciente se va a manifestar con cuadros de anemia. Y finalmente, el grado 4, el paciente va a estar con linfocitos más adenopatías, más hepatoesplenomegalia, más cuadros de anemia, pero sin embargo, se les va a sumar justamente los cuadros de trombocitopenia. Por lo tanto, en este grado, el paciente ya se encuentra comprometido con todas sus células que conforman la sangre y además empiezan con sangrado, ¿no? Para poder determinar el riesgo en el que se encuentra, nosotros lo clasificamos en 3. El de bajo riesgo es cuando el paciente se encuentra en un grado 0, definitivamente. El riesgo intermedio es cuando mi paciente va a estar abarcando el grado 1 y el grado 2, que todavía acá la supervivencia en promedio va a ser mayor a 90 meses, y el de riesgo alto, lamentablemente, es a partir de lo que es 3 y 4, ¿no? El grado 3 y el 4. Acá, lamentablemente, tenemos que decir, la supervivencia de nuestro paciente ya va a ser inclusive hasta un año, año y medio, exagerando, ¿no? 19 meses se lo considera literalmente, pero muchas de las veces estas personas terminan falleciendo más rápidamente. ¿Por qué? Porque son ya estadificaciones muy avanzadas en las cuales no les podemos proporcionar un tratamiento ideal. Mientras que en el sistema de Binet, que estamos hablando solo de 3 grupos y las supervivencias van en años, el grado A
se manifiesta porque va a tener linfocitos circulando en sangre periférica y médula ósea, y vamos a tener adenopatías conjuntas, ¿no? A eso se lo denomina grado A, y tiene una supervivencia mayor a los 7 años. El grado B, los linfocitos, las adenopatías van a estar presentes, pero ya de manera generalizada, si ustedes quieren. En la categoría A solamente habían menos de 3 áreas de adenopatías palpables, mientras que en la categoría B tenemos ya de manera generalizada. Y finalmente en la C vamos a tener a partir de lo que son las linfocitosis, vamos a tener las adenopatías en forma generalizada, pero ya existe repercusión a nivel de las otras células como son los glóbulos rojos y las plaquetas. En el grado C, lamentablemente, la supervivencia es menor a los 2 años. En términos generales, si nosotros tenemos que analizar, lamentablemente la supervivencia de nuestros pacientes oscila más o menos por debajo de los 2 años, indiferentemente sea el sistema de gradación, ya sea Binet o ya sea el de RAI. ¿Cómo tenemos que llegar a hacer el diagnóstico también de la leucemia linfoide crónica? Similar a la leucemia aguda, vamos a recurrir a lo que es la punción aspirativa de médula ósea y la biopsia de médula ósea. A esta la acompañaremos con un cuadro de hemograma, donde vamos a encontrar abundante cantidad de linfocitos que se han clonado, bien, en relación a los otros tipos de células. Algo que nosotros podemos llegar a encontrar ya en la punción aspirativa de médula ósea son las denominadas células en canasta, o si ustedes quieren, las famosas células de Kupretz. Estas células de Kupretz, o sombras de Kupretz, mejor dicho, o células en canasta, son algo determinante o patognomónico, si ustedes quieren, de la leucemia linfoide crónica. Es otra de los aspectos que nos ayudaría a diferenciar de una leucemia linfoide aguda, ¿no? En la leucemia linfoide aguda, por si acaso, no encontramos estas células en canasta o estas famosas sombras de Kupretz, pero sin embargo, en la leucemia linfocítica crónica, sí, señores. El tratamiento, primeramente tenemos que llegar a realizar el soporte hemodinámico siempre. Hace rato nosotros terminamos de tener una reunión justamente con la Sociedad Mexicana de Hematólogos, en los cuales hablábamos tranquilamente de lo que es la neutropenia febril o los casos de inmunosupresión que se llegan a presentar en diferentes enfermedades oncohematológicas, y una de estas es la leucemia, ¿verdad? En el cual ellos indicaban que a la neutropenia febril o a la inmunosupresión de nuestro paciente se la tendría que considerar como una emergencia hematológica. Pues nosotros no podemos iniciar un tratamiento quimioterápico si mi paciente no se encuentra compensado desde la parte hemodinámica, si no hemos realizado la compensación del paciente con neutropenia febril, pues entonces tendríamos que retrasar o postergar, si vale el término, este tipo de tratamientos, ¿no? Porque caso contrario nos meteríamos en diferentes problemas o este paciente terminaría falleciendo, pero complicaciones relacionadas a la neutropenia y no así a la propia leucemia o al tratamiento quimioterápico. El tratamiento lo vamos a realizar a través sistémico y va a estar ayudado con lo que es la radioterapia, y en muchas de las ocasiones cuando este se torna incontrolable o se torna refractario, pues recurrimos nosotros a lo que es el trasplante de la médula ósea. Pues vamos a recurrir en estos. Ahora, alguien me preguntaba en el anterior grupo, ¿por qué tendríamos que realizar la radioterapia? La radioterapia se realiza justamente para disminuir el tamaño de los ganglios infartados. Y justamente porque ahí es donde nosotros encontramos células atípicas o linfocitos atípicos. Nosotros bien sabemos que estos linfocitos, cuando se encuentran presentes en mayor cantidad en la cadena ganglionar, pues van a hacer que los ganglios se crezcan cada vez. Entonces la radioterapia nos va a ayudar a reducir, si bien el tamaño de estos ganglios infartados, pero también la cantidad de células o de linfocitos atípicos que se encuentran presentes a este nivel. Y nuevamente recalcando, en caso de necesidad imperiosa, recurrimos a lo que es el tratamiento con el trasplante de médula ósea en muchas de las ocasiones. Obviamente que para realizar o lograr realizar este trasplante de la médula ósea, lo primero que tenemos que ver es las condiciones en las cuales se encuentra el paciente. Y aparte de determinar las condiciones en las que se encuentra, también tenemos que validar o valorar si este paciente cuenta o no cuenta con recursos para poder
pues, costearse este tipo de tratamiento. Sabemos que en nuestro medio todavía no se está practicando mucho lo que es el trasplante de la médula ósea. Pronto, bueno, pronto, digo pronto, pues seguramente hará un poquitito de conciencia nuestro gobierno para poder instaurar este tipo de aspectos, ¿no? Si bien se está realizando uno, si mal no recuerdo, en la ciudad de Cochabamba, para poder entonces determinar este tipo de tratamiento, pero todavía tienen costos muy elevados. El otro tipo es la leucemia mieloide crónica. También tenemos que hacer la comparación con la aguda. Habíamos indicado que esta se trata de la proliferación de granulocitos inmaduros o células de la serie linfocítica o de la serie de los neutrófilos, pues de manera inmadura, que van a estar circulando en todo lo que es la sangre. Se van a encargar de llegar a infiltrar, por si acaso, a órganos hematopoyéticos y a órganos no hematopoyéticos. O sea, ¿qué quiere decir? Que primeramente estas van a atacar a todos los órganos que generan justamente células para la sangre, y una vez que hayan concluido con el ataque de este tipo de órganos, pues van a acudir a los no hematopoyéticos. Y de esta forma este paciente pues se va a diseminar a todo tipo de tejido. El cuadro clínico es similar al anterior. Hemos indicado que acá muchas de las veces el paciente se encuentra que tiene una hiperleucocitosis, pero acompañada de una neutrofilia. Este tiene que estar acompañado del esplenomegalia, similar al anterior. Hemos indicado que un signo o un dato patognomónico para la leucemia mieloide es el agrandamiento del vaso, ¿no? Entonces, en este caso tampoco es la excepción. Va a haber, obviamente, síndrome febril de origen prolongado, cuadros de anemia. Ahora, acá sí, estos pacientes, que es otra de las diferencias con la aguda, pues van a tener cuadros de hiperuricemia. Muchas de las veces estos pacientes llegan con crisis de gota a los centros hospitalarios, y a partir de esta crisis de gota, entonces se les realiza un diagnóstico de leucemia. Y alguien me dirá, ¿qué es, pues, qué tendría que ver el ácido úrico? El ácido úrico es un producto de desecho que está determinado por las células blancas, si ustedes quieren. Por lo tanto, pues estos evidentemente van a dar estas crisis de gota, pero generadas por la exagerada cantidad de glóbulos blancos que se encuentran presentes en el torrente sanguíneo. Por lo tanto, van casi de la mano. Y eso habla de cronicidad, por si acaso. El diagnóstico está relacionado a la punción aspirativa de médula ósea y a la biopsia de médula ósea. Bien, similar al anterior, acá también tenemos un dato patognomónico, ¿ya? Que es el que nosotros podemos fácilmente, a través de estudios de biología molecular, detectar una alteración o una aberración cromosomal. Y en este caso, la leucemia mieloide crónica está asociada con una en el cromosoma 922, nosotros lo llamamos así, T922, o si ustedes quieren, cromosoma de Filadelfia. Entonces, esta aberración que se presenta a nivel cromosomal, que es detectada a través de un estudio que se llama biología molecular, o si ustedes quieren PCR, ¿bien? Nos va a orientar a que se trata justamente de una leucemia mieloide crónica, ¿no? Ese es otro dato que a nosotros nos va a favorecer para estar seguros que estamos frente a este tipo de enfermedad. Puede tener tres formas de presentación la leucemia mieloide crónica. Uno, como crónica, que quiere decir que se va a ir presentando en el transcurso del tiempo. La acelerada, que se puede presentar en meses. Y la blástica, que se puede presentar pues en semanas o inclusive días. La blástica quiere decir que la persona está completamente invadida de células blancas en el torrente sanguíneo. Dicho de otra forma, a estas personas se los ha considerado antiguamente como personas que tienen sangre blanca, pero no es porque que sea otro tipo de sangre, ¿no? Sino es porque están invadidos de glóbulos blancos. Por lo tanto, nosotros sabemos que dentro de las funciones de cada tipo de célula que nosotros encontramos en la sangre, las células blancas solamente se encargan de defendernos. Y como son células blancas anormales, estas células blancas lamentablemente empiezan a destruir pues células propiamente dichas de nuestro organismo, y por lo tanto nos van a llevar a tener diferentes tipos de complicaciones. El tratamiento está relacionado primeramente, y no me voy a cansar de decir, al manejo del paciente hemodinámico, al manejo del paciente de lisis tumoral o al manejo del paciente con neutropenia febril. Nuevamente recalcando y nuevamente indicando que no me voy a cansar de repetir, tenemos que manejar primeramente a este paciente neutropénico antes de querer
iniciarle un tratamiento con quimioterapia, ¿no? El tratamiento quimioterápico hoy en día se ha reducido, por ejemplo, a la hidroxiurea o al imatinib en este tipo de leucemias, ¿no? El imatinib, que es un anticuerpo monoclonal, que está siendo definitivamente un tratamiento muy efectivo dentro de estos pacientes, reduciendo justamente la producción exagerada de estas células blancas y por ende prolongar, si vale el término, la estancia de nuestros pacientes. Y finalmente, pues, recurrir a estos pacientes en caso de necesidad a un trasplante de médula ósea, pero se manejan muy bien en base a lo que es el imatinib. El único problema del imatinib también es el costo, ¿no? Casi $10,000 nosotros necesitamos mensualmente para poder acudir a este tipo de tratamiento. Y este tratamiento, como les decimos, casi es de por vida, hasta cuando se presente nuevamente la reactivación de la enfermedad y ya no me haga ningún tipo de efecto, ¿no? De ahí que cada profesional tiene que conseguir las donaciones correspondientes y en Bolivia, gracias a un colega que está dentro de un proyecto a nivel de Chile, logramos conseguir este tipo de drogas justamente con la venia de este profesional, ¿no? Hasta ahí es netamente a lo que son las famosas leucemias. Pero dentro de estas enfermedades oncohematológicas que pueden llegar a afectar a las células de la sangre, tenemos los síndromes mielodispásicos. Estos síndromes mielodispásicos, por si acaso, también se van a caracterizar, van a producir citopenias. Citopenia significa disminución de la cantidad de células de la sangre, ¿no? Células blancas, células rojas o plaquetas. Esta citopenia progresiva que se va a llegar a presentar muchas de las veces se ha relacionado con una hematopoiesis ineficaz y con anomalías morfológicas y que con frecuencia este tipo de síndrome puede llegar a evolucionar a un tipo de leucemia. Un tipo de leucemia que nosotros lo hemos considerado como aguda no linfoide, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que van a ser de células relacionadas a la serie mieloide, no van a ser de linfocitos. Por lo tanto, a estos tenemos que llegar a considerar como síndromes mielodispásicos. Podemos clasificarlos según la Escuela Franco-Americana Británica y tenemos así, por ejemplo, a la anemia refractaria, a la anemia refractaria sideroblástica, a la anemia refractaria con exceso de blastos, a la anemia refractaria con exceso de blastos en transformación y a la leucemia mielomonocítica crónica. Todos estos cuadros son los que van a conformar a los denominados síndromes mielodispásicos. Y si nosotros queremos saber cuál es el que se presenta con mayor frecuencia, es la anemia refractaria, por si acaso. Una anemia sin ningún tipo de causa. Una anemia que definitivamente está relacionado a un tipo de trastorno que netamente se produce a nivel, entonces, del primer compartimento, como viene a ser la médula ósea. En el segundo lugar se encontraría la anemia refractaria con exceso de blastos, ¿no? Ese representa aproximadamente el 25% de todos los cuadros de síndromes mielodispásicos. Entonces tenemos dos como nosotros queremos llegarlos a mencionar. Uno, la anemia refractaria y segundo, la anemia refractaria con exceso de blastos, por si acaso. ¿Cuál es la clínica de este tipo de pacientes? La clínica de estos pacientes están asociados, como bien habíamos hablado en la primera diapositiva, a una citopenia. Si hablamos de citopenia, estamos hablando de disminución de los tres tipos de células, ¿no? Hemos hablado de citopenias progresivas. Entonces, la clínica va a estar asociada con que el paciente va a tener cuadro de anemia, cuadro de leucopenia y cuadro de trombocitopenia. Vale decir, una pancitopenia. Y eso es lo que les tiene que llegar a llamar la atención a usted. O simplemente, a consecuencia de que tiene disminuido este tipo de células, el paciente puede llegar a internarse porque tiene un cuadro de neutropenia febril, por ejemplo, ya por procesos infecciosos, o definitivamente se encuentran o se internan porque tienen trombocitopenia o accidentes hemorrágicos asociados a la trombocitopenia. Puede llegar a tener crecimiento de lo que es el vaso, y lo que sí nos llama la atención, y por eso hemos indicado que no puede evolucionar hacia una leucemia linfocítica, estos pacientes no van a tener desde ningún punto de vista que adenopatía significativa. Por lo tanto, entonces, esas cosas son las que me tienen que orientar a favor de este síndrome mielodispásico. Bien, no es, si bien está dentro de las enfermedades oncohematológicas, pero tenemos que llegar a decir que no está definida exactamente el tipo de lesión oncológica que se presenta. El tratamiento para este tipo de síndromes no existe, no hay. Es así que vamos a ir tratando de acuerdo a la clínica que llegue a presentar su paciente.
Si tiene cuadros de anemia, les tendremos que reponer glóbulos rojos, o si es porque definitivamente hay alguna alteración también en la producción de eritropoyetina, le devolveremos eritropoyetina. Si el paciente cursa con neutropenia febril por infección, hay que darle antibióticos, eso ya lo habíamos mencionado, vale decir, estos pacientes hay que aislarlos, lo pancultivamos e inmediatamente iniciamos tratamiento antibiótico, eso mejora la sobrevida de estos pacientes. Si se presentan por hemorragias, por trombocitopenia, pues hay que darle plaquetas a nuestro paciente y algunos estimulantes de la médula ósea para que empiecen a regenerar o a generar, vale, mejor dicho, las otros tipos de células, como es la citarabina, filgastrin, lenalidomida, azacitidina, ¿ya? O trasplante de células madres, que sería lo más aconsejable. ¿Bien? Eso es en realidad todo lo concerniente a la parte oncohematológica de células blancas. O si ustedes quieren, de la segunda parte, que estaba relacionado con el leucograma o células blancas propiamente dichas. Acá concluimos justamente con la segunda célula que tenemos dentro de lo que es la composición de la sangre, mejor dicho, la constitución de la sangre, que en este caso serían los glóbulos blancos encargados de defendernos frente a cualquier tipo de agresor en nuestro organismo. ¿Alguna pregunta, señores? ¿Alguna pregunta? ¿Consulta? Doctor, en la leucemia linfoide crónica, ¿se puede tomar como opción en cuanto al tratamiento una esplenotomía o puede ayudar en algo? ¿En la leucemia mieloide crónica? Sí, doctor. En ocasiones sí. Sí, pero sin embargo, el vaso en estos casos está creciendo porque ha detectado muchas células blancas. Y muchas de estas células blancas terminan también con su ciclo vital y van a terminar en el vaso, si se da cuenta. Mucho no nos va a llegar a ayudar. ¿Por qué? Porque definitivamente nosotros sabemos que el vaso es considerado como el cementerio de células, ¿verdad? Más bien es el basurero, si vale el término, donde tienen que llegar a morirse este tipo de células. Si nosotros lo sacamos, no vamos a llegar a contener. Entonces, mucho no nos va a llegar a ayudar por si acaso, porque no es el vaso el productor de este tipo de enfermedad, sino que es a nivel de la médula, más concretamente hemos indicado, es un trastorno cromosomal del cromosoma 922. Gracias, doctor. ¿Alguna otra consulta? ¿Comentario? Bien, espero que esté claro. La siguiente clase ya vamos a iniciar con el tercer grupo, que son las plaquetas, los trastornos hemorrágicos relacionados a coagulación hemostasia, y vamos con un buen avance con nosotros, o sea, no tendríamos ningún tipo de inconveniente o problema en ese tipo de aspectos. Ya, si ya no existen más preguntas, pues hablaremos un poquitito de su examen, que bien ya lo saben, está programado para el día sábado. Probablemente lo demos a las 6 de la tarde o a las 7 de la mañana, eso lo vamos a determinar, por favor. Voy a ir viendo en estos días, si no vamos a llegar a tener problemas del internet, porque muchas veces a partir de las 6 de la tarde hemos estado con este tipo de inconvenientes y que no nos deja desarrollarnos de manera adecuada. Y es así que si vamos a seguir con este tipo de fallas, voy a hablar con las empresas correspondientes, porque me decían que estaban haciendo las mejoras respectivas, pues tendríamos que darlo en el turno de la mañana, ¿no? Donde existe poca afluencia de gente justamente a las redes sociales. Bien, no sé si quieren dar algún tipo de sugerencia. Por si acaso, el examen está contemplado 50% de opción múltiple y 50% de preguntas abiertas, si vale el término. No me interesa el tipo de letra. Generalmente yo lo que recomiendo es que inicien con una letra mayúscula y nada más, y lo demás es minúscula, pero iniciar con la letra mayúscula para que no tengamos ningún tipo de problemas. Las respuestas son cortas, por si acaso. Es, por ejemplo, de decir, Karen, ¿cuál es su apellido paterno? Y me tiene que decir Calatayud. Esa es la respuesta. No es repetir la pregunta, por si acaso, ¿no? Mi apellido paterno es Calatayud. No. Entonces, la respuesta, como bien les estoy diciendo, es una respuesta corta. ¿Ya? Y si vale el término pregunta-respuesta. El ejemplo que les he puesto, ¿no?
Karen, ¿cuál es su apellido paterno? Calatayud, directamente. En caso de que no haya sucedido eso, de todas formas, siempre me paso el trabajito de leer examen por examen, pero más o menos estamos yendo aclarando este aspecto. En caso de que las preguntas sean de opción múltiple, por si acaso tienen 1 minuto para responder, y en caso de que sean respuestas abiertas, 1 minuto y medio a 2 minutos exagerando. De acuerdo a eso, nosotros vamos a contabilizar el tiempo, que generalmente va a llegar a unos 20 minutos y no más, por si acaso. Puede ser que la plataforma quede abierta. Yo generalmente tengo esa manía, si vale el término, para poder determinar también la responsabilidad que existe en el alumnado. Entonces, ¿a qué se refiere con esto? Que si se dice que el examen va a empezar a las 6 en punto de la tarde, entonces concluye a las 6:20. Si ustedes mandan pasado las 6:20 su examen, no tiene validez. Por si acaso se los estoy indicando. Bien, por eso se les va a mandar una consigna respectiva. ¿Por qué? Porque puede quedar que la plataforma esté abierta. Algunos me decían, no, mejor doctor que se cierre automáticamente. No, necesito saber también cuál es justamente la responsabilidad que cada persona tiene y cuál es la tentación que estas personas tienen con relación, siempre lo hablo en este sentido, al diablo, ¿no? Porque ustedes al ver una plataforma abierta, con seguridad van a tratar de leer, hacer la lectura correspondiente, buscar en las diferentes redes o en las diferentes bibliografías, hacer un examen aparte, pero ya no les va a dar el tiempo. Por lo tanto, van a querer enviar un examen, pues, excelente después de los 20 minutos. Traten de no hacerlo por si acaso, porque les estoy recalcando que no tendrán ningún tipo de validez. Bien, ese es el segundo aspecto. Y tercer aspecto, saben que el examen va desde el bolo cero, pues si acaso son valores normales en hematología, hasta lo que es policitemias. Incluye policitemias por si acaso. ¿De acuerdo? Dentro de las tareas que se va a tomar en cuenta es grupos sanguíneos, que también está subida por si acaso a la plataforma, los que ya han tenido la oportunidad de poder navegar, grupos sanguíneos y anemia hemolítica del paciente adulto. ¿Ya? Cualquier tipo de reclamo, por si acaso, las diapositivas, los apuntes, pueden llegar a tener algún tipo de errores. Lo que no tiene errores son los libros que se les he pasado, ¿no? Y dentro de esto tenemos nosotros una bibliografía directa, que es Medicina Interna de Harrison, en la sección de hematología, y Fundamentos de Hematología de Roberts. Cualquier reclamo es en base a esta literatura, por favor. No sé si quieren preguntar algo. ¿Alguna duda que estemos llegando a tener? Como dicen, ¿no? Hablen ahora o callen para siempre. Doctor, y a veces no hace valer cuando nos falta algún acento o algo y va a considerar también así los acentos o... Claro, Karen, para mí es insignificante un acento, ¿no? No les voy a decir que quiero que tengan una ortografía excelente. Muchas veces hasta con los nervios, pues dejamos de hacerlo. O además, muchos no manejamos la computadora de manera fluida, ¿no? Entonces, no tenga cuidado en ese sentido. Siempre les hago valer en caso de que le toque ese tipo de examen. ¿Alguna otra duda? Consulta, señores. Por si acaso, por eso se les está indicando con anticipación que ese día ustedes no me pueden tener excusas de ninguna naturaleza, de decir que no tenía el cable de mi computadora, que no tenía mi cargador al lado mío, que mi celular estaba arruinado, que mi computadora estaba desactualizada. No existen excusas, por favor, se los tengo que recalcar, ¿no? El hecho de que ustedes no participen en un examen, su justificativo tiene que ser un justificativo completamente valedero para que yo les pueda contemplar. Caso contrario, discúlpenme, pero eso no tendría ningún tipo de validez. Y segundo aspecto, los exámenes es para cada grupo, por si acaso. Si ustedes son del grupo 3 o del grupo 4, pues tendrán que entrar a la casilla que corresponde a su grupo y no como muchos hacen y dicen, ¿verdad? Entonces, debe ser el mismo examen. No es por si acaso el mismo examen para cada grupo y por si acaso les trato de que evitemos ese tipo de supuestamente confusiones, pero yo no puedo llegar a tener confusión cuando ahí está estipulado adecuadamente mi grupo, ¿no?
Entonces, por favor, si ustedes no están presentes en su grupo y han dado en otro grupo, no tiene validez su examen, por si acaso. Listo, señores. Pues de todas formas voy a mandar una consigna más y estaríamos atentos a la hora exacta de su examen del día sábado. Con eso concluimos. Que tengan muy buenas noches. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego.